Bienvenidos a otro programa más en esta ocasión. Tengan muy buena tarde todos ustedes. El día de hoy comenzaremos con la descripción del objeto de la macroeconomía y la microeconomía, en el cual se complementará en el siguiente podcast. Pues bien, como número 1 a tratar será la evolución del análisis macroeconómico a lo largo del tiempo. Bien, comencemos. Bueno, la evolución de la macroeconomía comienza con la microeconomía moderna, en la cual surge de la aplicación en el año de 1936 de la obra de John Maynard Keynes. Si bien nos dice que algunos argumentos similares fueron anticipados entre 1933 y 1935 por Michael Cayley, es decir, que los temas centrales de estudio de los economistas clásicos y sus sucesores de la primera mitad del siglo XIX fueron como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Karl Marx, a lo que esto fue el crecimiento de la distribución a largo plazo en la que podrían considerarse de carácter macroeconómico, de acuerdo con la terminología actual. Pero si bien es cierto que posteriormente tuvo lugar a un cambio radical de enfoque, que se situaría en el último tercio de dicho siglo, pero sin duda alguna, ello también fue a lo que contribuyó al fracaso de las predicciones pesimistas sobre el futuro del capitalismo realizadas por algunos de dichos autores ideológico en el papel de los conflictos de clase a la evolución económica. Pero posteriormente, de esa manera es que surge la llamada economía neoclásica, el cual se vuelve el centro de atención en donde se trasladaba la microeconomía y da a conocer el objeto principal del análisis económico pasaría a ser el funcionamiento del sistema de mercado y su papel para asignar los recursos, presentando por autores como Irving Fisher, Knut Wittger y Pico, en donde no era sino el resultado de la extensión del conjunto de la economía de los principios macroeconómicos neoclásicos. Otro punto importante a tratar es también la llamada Gran Depresión, pero eso nos explicará ahora nuestra siguiente compañera. Hola a todos, mi nombre es Stephanie. Pues bien, como lo mencionó mi compañera anterior, Berenice, yo les explicaré acerca de la gran importancia de la depresión, en el cual tuvo lugar en la década de los 30 en el siglo XX y puso en su cuestión la teoría macroeconómica neoclásica como consecuencia de la gran caída de los niveles de la actividad, pues como bien sabrán, tuvo lugar en todo el mundo en aquellos años. De hecho, había millones de personas en paro y la solución recomendada por la ortodoxia del momento en donde consistía como descenso de precios, salarios y tipos de interés, es decir, no surtía el efecto deseado. Muy bien dicho, Stephanie. Pero incluso también nos dice que a partir de los años 70 del siglo XX, de hecho se produce en Estados Unidos una recuperación del pensamiento macroeconómico anterior de Keynes por parte de la denominada nueva macroeconomía clásica, presentada por autores como Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace y Robert Barr. La nueva macroeconomía clásica nos dice que tuvo lugar como precedente en la década de los 70, llamada como escuela monetarista, cuyo autor más destacado fue Milton Friedman. Es por ello que los nuevos macroeconomistas clásicos proponían una alternativa teórica, consistente en la formulación de modelos de equilibrio, con dos principios básicos como en primer lugar los agentes económicos, en la que nos dice que formaban expectativas acerca de las variables que influían en sus decisiones de una manera racional, es decir, teniendo en cuenta toda la información disponible y con tendencia a no cometer errores, lo que se conoce con el nombre
de la hipótesis de las expectativas racionales. Y en segundo lugar, las influenciaciones cíclicas que se producen al reaccionar los agentes ante cambios no anticipados en las variables que afectan sus decisiones. Claro, en los años, para ser exactos, a principios del siglo XX, en la cual se dice que se produjo también un surgimiento del análisis macroeconómico de la raíz keynesiana, que dio lugar a la denominada nueva macroeconomía keynesiana, entre cuyos exponentes más destacados se encontraban como Oliver Blanger, Gregory Markin, Joseph Stiglitz, George y Akerlof, y que dice que a partir de ahí se intentaba proporcionar una fundamentación macroeconómica a las funciones del comportamiento macroeconómico. Nos dice que ponían en consideración un énfasis en particular en los procesos de la determinación de salarios y precios, ya que se dice que es precisamente se conocía como su inflexibilidad, en la cual está llamada en base como fluctuaciones de nivel de actividad, es decir, en respuesta a cambios en las variables económicas, tanto por el lado de la oferta y como de la demanda agregada. Sí, es cierto, pero en efecto, el enfoque dominante en el análisis macroeconómico actual es la llamada nueva síntesis neoclásica o modelo neokeynesiano, entre cuyos exponentes más destacados se encontraban como Gordon Gally y Michel Waldorf. En ese enfoque se dice que se utilizaban modelos basados en la optimización intercorporal por parte de agentes económicos racionales en la tradición de los nuevos clásicos, pero que también incorporaban la competencia imperfecta y ajuste lento de los precios en la tradición de los nuevos neokeynesianos. En particular, en ella se utilizaba la metodología introducida por los teóricos de los siglos reales del equilibrio general dinámico estocástico. Sí, es cierto, compañera Berenice, pero nos dice que también se intentaba explicar los fenómenos económicos agregados mediante modelos macroeconómicos que se derivaban a partir de principios macroeconómicos, en donde se dice que esos modelos eran dinámicos, es decir, se estudiaban cómo se iba evolucionando la economía a lo largo del tiempo. Y los estoquiásticos, pues se decía que se tenían en cuenta que la economía estaba sujeta a perturbaciones de carácter aleatorio y que se caracterizaban en un proceso de la toma de decisiones de los agentes a partir de su comportamiento optimizador, estando siempre sujetos a una serie de restricciones, para lo cual era necesario especificar las preferencias, es decir, los objetos de los agentes, la tecnología, es decir, la capacidad productiva de los agentes y el entorno institucional de la economía, en donde son como las restricciones institucionales con arreglo a las cuales los agentes interactuaban. De hecho, también se decía que al parecer nuestro repaso del desarrollo del análisis macroeconómico a lo largo de la historia ha hecho referencia en todo momento al principal objetivo de la macroeconomía, que quiere decir el estudio de la evolución del nivel de la actividad a corto y mediano plazo y sus fluctuaciones en el tiempo. Si bien, pues como se sabe, en análisis, el crecimiento económico se constituía, como mencionamos anteriormente, uno de los temas centrales de estudio de los economistas clásicos y sus sucesores de la primera mitad del siglo XIX. Pero sin embargo, no es que se dice que hasta después de la Segunda Guerra Mundial que fue que el análisis macroeconómico tuvo un crecimiento que volvió a estar de nuevo en el primer plano de la investigación de la macroeconomía. Pues como ustedes habrán escuchado, es que entre los autores más destacados en los últimos años podemos citar a Paulo Robert, Elton Helpen y Javier Sala Martín. Pues bien,
Como se conoce, la economía se ocupaba como la administración de los recursos escasos en la sociedad humana y en la que se mostraba partiendo de unos recursos dados como ese entonces fueron que la actividad económica consistía en obtener bienes y servicios a través de la producción y en donde su objetivo último sería la satisfacción de las necesidades y de las personas a través de dichos bienes y servicios. Pero a lo mejor ustedes que nos están escuchando se preguntarán a qué nos referimos con bienes y servicios. Pues bien, a su diferencia entre los bienes y los servicios, se dice que se radica en que los primeros son objetos tangibles, como por ejemplo los zapatos o los libros, mientras que los segundos son intangibles, como pueden ser, un ejemplo, está el transporte y la educación. Bueno, pues ahora de todo lo mencionado anteriormente por mi compañera Estefanía, ahora la pregunta que llegamos es aquella en la que se sitúa cómo se puede dividir el análisis económico. Y pues una vez reflexionado lo siguiente, la pregunta del resultado es aquella que, como se verá, el análisis económico se divide tradicionalmente de la economía y la macroeconomía, en la cual nos dice que la microeconomía es aquella que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, es decir, las economías domésticas como son las familias y las empresas. Y pues cuando se habla de la separación de una determinación de consumo y su producción respectivamente, o bien cuando se interactúan en los mercados de bienes y servicios de factores productivos. Y la macroeconomía es aquella que estudia el comportamiento global o agregado de una economía. Así pues, la macroeconomía, a diferencia de la microeconomía, analiza el funcionamiento de la economía en su conjunto y para ello emplea variables agregadas, es decir, que son el resultado de la suma o el promedio de variables individuales referidas a una persona o a un sector. Exacto, compañera. Y en su definición habitual se dice que se considera el objeto de la economía en un estudio como los seres humanos satisfacen sus necesidades por medio de recursos que son escasos y admiten unos usos alternativos. Inclusive, esos recursos llamados habitualmente factores de producción comprenden a los recursos naturales dados gratuitamente por la naturaleza de los servicios proporcionados por la fuerza de trabajo y los medios de producción producidos por capital. Bien, ahora nos iremos por un rato, pasaremos a unos cortes comerciales y regresamos con el surgimiento de la microeconomía y la macroeconomía y asimismo dando otras pequeñas definiciones para que quede bien claro para todos ustedes. Estás mal estacionado. Vas a tener que dar toda la vuelta. Yo te las cuido. No, son del güero. Hey, enterada. Uy, güero, me va a tener que acompañar. ¡Vámonos! Sabritas, la vida necesita sabor. Empieza un día fabuloso con un lindo despertar. Empieza un día fabuloso. Activemos la frescura en nuestra casa todo el día. Empieza un día fabuloso. Fragancia concentrada, hogar feliz. Fabuloso hace feliz a tu nariz. Bueno, estamos de vuelta con ustedes. Pues, como verán, antes del corte, mi compañera Estefanía les mencionó que regresaríamos ahora en esta ocasión hablando sobre lo que consistía su evolución de la macroeconomía y la microeconomía. Pues bien, se dice que la economía actual se arranca de los economistas marginales del último tercio del siglo XIX, de John Smart y Blake Menger,
que suponía un cambio de enfoque en el estudio de los problemas económicos del crecimiento y la distribución a largo plazo. Y su tema central de estudio de los clásicos Marx se basaba en el funcionamiento del sistema de mercado y su papel para asignar los recursos. Y la macroeconomía neoclásica, como se le denominaba con frecuencia, alcanzó su expansión. De hecho, la microeconomía, estudiada en las unidades económicas elementales como consumidores individuales, empresas, industrias, mercancías y mercados, partían de unos axiomas, así como existían las siguientes en ella, como las reglas de comportamiento de consumidores y empresarios. Ambos tipos de agentes actuaban buscando su propio interés, de manera que los consumidores maximizaban su utilidad y los empresarios sus beneficios. Y en segundo, como las reglas de funcionamiento de los mercados, como pueden ser los precios de mercado, se determinaban por la ley de la oferta y la demanda. Por otra parte, tenemos también que la macroeconomía, en la que nos dice que es aquella que estudia la determinación de los niveles de producción agregada, empleo y precios en una economía, así como sus tasas de variación a lo largo del tiempo. Así pues, la macroeconomía, a diferencia de la microeconomía, se refiere al comportamiento global de la economía y emplea generalmente variables agregadas, es decir, resultado de la suma o el promedio de las variables individuales referidas a una persona o a un sector. De hecho, la microeconomía moderna se dice que surgió de la publicación en el año de 1936 en la obra de John Maynard Keynes, y hasta entonces el análisis macroeconómicos eran el resultado de la extensión como el conjunto de la economía de los principios macroeconómicos neoclásicos, obteniendo como conclusión básica que el mercado por sí solo bastaba por eliminar las fluctuaciones económicas, de manera que los resultados estarían plenamente empleados gracias a la actuación de las fuerzas de la competencia. Ahora pasaremos con lo que son las ventajas y las desventajas. Mi compañera Stephanie les dirá las ventajas y desventajas de la microeconomía y posteriormente su servidora les dará las ventajas y las desventajas de la macroeconomía. Pues bien, pasaremos contigo, compañera, para que prosigas con el siguiente tema y así nuestros oyentes puedan saber un poco más de ello. Características: 1. La tendencia ascendente general debida al crecimiento económico. 2. Las fluctuaciones a corto plazo de la actividad económica. Y 3. La cuestión sugerida de qué deparará al futuro. Sí, claro, pues bien, comencemos. Como primer punto tenemos las ventajas de la microeconomía, en la cual nos dice que una de sus ventajas son aquella que ayuda a la determinación de los precios a un determinado producto y también en los precios de varios factores de producción. Otra ventaja es aquella que se basa en una economía de libre empresa, lo que significa que la empresa es independiente para tomar decisiones. Y sus desventajas, o como bien se conoce como también inconvenientes, se podría decir que como número 1 tenemos que suele ser la suposición de pleno empleo es poco realista, y como segundo que analiza solo una pequeña parte de una economía, mientras que una parte más grande no es estudiada. Sí, muy bien dicho. Ahora yo les hablaré sobre las desventajas de la macroeconomía. Pues como número 1 tenemos que es útil para determinar la balanza de pagos y junto con las causas del déficit y los excedentes. Como número 2 tenemos que toma las decisiones en la relación con las políticas económicas y fiscales y resuelve las cuestiones de las finanzas públicas. Y como desventaja solo tenemos que cubre las variables agregadas. Para finalizar y concluir con este podcast,
puedo decir en general desde mi punto de vista a grandes rasgos que la microeconomía estudia a un grupo de personas y la macroeconomía a toda la población. Exacto, compañera Berenice. Y por supuesto, yo como conclusión puedo decir que ambas están intrínsecamente relacionadas a la evolución y que una afecta a la otra, pues el funcionamiento del sistema es imposible sin la labor de sus agentes en engranaje y estos a su vez dependen del funcionamiento del entorno macroeconómico. Es así como nosotros finalizamos con este podcast y agradecemos a todos ustedes por su atención. Yo soy Estefanía y mi compañera es Berenice. Esperemos que sea de su agrado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.